Hola, mi nombre es Sandra Torres y voy a proceder a realizar la presentación de la actividad 2 de la asignatura de Derecho Penitenciario y Ejecución de Penas. En el caso propuesto, María es condenada por un delito de tráfico de drogas a una pena de prisión de 3 años. La condenada no cuenta con indicios de peligrosidad y además cuenta con un trabajo estable y tiene a su cargo a 2 niños menores de edad. Tampoco ha sido condenada por delitos previos mediante sentencia firme. En esta actividad lo que se trata de analizar es la posibilidad que existe de poder acordar la suspensión de la pena o la solicitud alternativa de la pena de prisión por trabajos en beneficios de la comunidad. En esta primera pregunta se nos plantea si fuera posible aplicar una suspensión de la pena privativa de libertad a María. En este caso, la suspensión de la pena privativa de libertad se encuentra regulada en el Código Penal en su artículo 80 y siguientes. Esta figura nos permite que el condenado a una pena privativa de libertad pueda evitar el cumplimiento o ingreso en prisión siempre que cumpla una serie de requisitos y condiciones que se encuentran establecidas en la ley. Entre estos requisitos encontramos, en primer lugar, el condenado debe haber delinquido por primera vez. Además, la pena no debe ser superior a 2 años y finalmente, debe haber satisfecho las responsabilidades civiles impuestas o asumir el compromiso de hacerlo. Volviendo al supuesto que se nos ha planteado, María sí que es verdad que superaría el segundo requisito, que sería que la pena impuesta no fuera superior a 2 años. Sin embargo, debemos entender que el tribunal debe valorar el caso concreto y atender a las circunstancias personales y familiares del condenado. En este caso, como hemos mencionado a la hora de presentar el supuesto, María contaría con una situación familiar y laboral bastante estable y no contaría con indicios de peligrosidad, además de no tener antecedentes previos, por lo que todas estas características serían favorables a la hora de entender el tribunal que podría serle de aplicación una medida de suspensión o una pena alternativa para así favorecer su reinserción en un entorno familiar y laboral estable y que la pena privativa de libertad al final le conllevaría también unas consecuencias negativas. En esta segunda pregunta se nos plantea la posibilidad de si María pudiera ser beneficiaria de la sustitución de la pena privativa de libertad por los trabajos en beneficio de la comunidad. Los trabajos en beneficio de la comunidad se encuentran regulados en el Código Penal y estos imponen que los sujetos que han cometido un delito puedan cumplir unas determinadas horas de trabajo sin retribución económica. Esta sustitución puede originarse o bien en la sentencia o posteriormente. Una de las características imprescindibles junto a la mencionada previamente, que es la no retribución económica, sería el consentimiento del penado, sin el cual no se podrían imponer. Uno de los principales objetivos que se persigue mediante la imposición de la sustitución de la pena privativa de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad es que los condenados que no cuenten con indicios de peligrosidad, como sería el presente caso, y que no delincan asiduamente, puedan evitar el ingreso en prisión, que este se daría lugar a una serie de consecuencias negativas. Esta pena es considerada una medida más flexible y rehabilitadora de la pena privativa de libertad en nuestro caso concreto, aunque se excediese el límite de tiempo establecido para imponer esta condena, podemos entender que María
le resultaría más beneficioso imponer esta medida teniendo en cuenta sus circunstancias personales y familiares, como hemos indicado en la pregunta anterior. En esta tercera pregunta se hace referencia a los principios de proporcionalidad y humanidad en las penas. Estos se aplican tanto en su imposición como en su ejecución, para garantizar así que las penas sean justas, equilibradas y respetuosas. En primer lugar, el principio de proporcionalidad indica que la pena debe ser proporcional al delito cometido, atendiendo así a las circunstancias personales del condenado. En nuestra Constitución, en su artículo 25, se establece que las penas no pueden ser inhumanas ni degradantes. Volviendo a nuestro caso concreto, la pena impuesta a María no podría considerarse proporcional, atendiendo a sus circunstancias personales, ya que, aunque el delito fuera considerado de naturaleza grave, la penada no muestra indicios de peligrosidad ni cuenta con antecedentes penales. Además, su comisión podemos considerar que es derivada de la situación de necesidad. Y también podemos entender que al contar con un trabajo estable, cargas familiares, etc., la aplicación de la pena privativa de libertad podría afectar al desarrollo de su personalidad y a la estabilidad laboral de la misma. Por otro lado, el principio de humanidad hace referencia a que las penas deben respetar la dignidad humana, evitando, por tanto, tratos inhumanos y degradantes. En esa cuarta pregunta se nos plantea si podría tener lugar la revocación de la suspensión de la pena en el caso de esta ser acordada y los posibles efectos. Los supuestos de la revocación de la suspensión de la pena se recogen en el artículo 86 del Código Penal y entre ellos encontraríamos los siguientes. En primer lugar, tendría lugar la revocación de la suspensión en el caso de que la persona sea condenada mediante sentencia firme por un delito durante el tiempo que se esté produciendo la suspensión. Por otro lado, también se producirá la revocación cuando tenga lugar un incumplimiento de forma grave o reiterada de las prohibiciones y deberes que han sido impuestos por el artículo 83 del Código Penal. Además, la revocación puede darse por un incumplimiento de forma grave o reiterada de las condiciones por las que se hubiera impuesto la suspensión. Y finalmente encontramos que la revocación podría tener lugar cuando se facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de los bienes u objetos cuyo decomiso se hubiese acordado y además del no cumplimiento del pago de las responsabilidades civiles o se facilitara la información inexacta o insuficiente sobre el patrimonio. En el caso de que se produzca uno de los supuestos mencionados, podrá el juez acordar la revocación de la suspensión de la pena privativa de libertad dando lugar a su ejecución.